Hola, soy Manuel. A la chica de la que te voy a hablar, Xochitl, la humillaron delante de toda la prensa internacional. Se rieron en su cara por ser mexicana, por venir de un pueblo de pescadores, y por atreverse a competir contra las mejores del mundo en un fiordo helado de Noruega. La campeona local, la favorita, dijo con una sonrisa burlona que le recomendaba disfrutar del paisaje los 10 minutos que aguantaría antes de que la sacaran congelada del agua. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Alguien a quien hayan intentado hundir solo por su origen? Antes de contarte qué hizo Xochitl justo después de escuchar esas palabras, delante de todos, comenta de qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando subestiman a una joven que no aprendió a nadar en una piscina, sino luchando contra las corrientes del Pacífico. Lo que sintió en ese instante, en esa sala llena de risas, fue el combustible que lo cambió todo. Fue el momento exacto en que la carrera dejó de ser una competición, y se convirtió en una cuestión de dignidad, para ella, y para todos los que creyeron en ella. El conflicto era visible en el aire. Por un lado, Ingrid Larsen, la campeona noruega. Alta, rubia, envuelta en logotipos de patrocinadores carísimos, con un equipo de médicos y analistas detrás, parecía esculpida en hielo, perfecta y arrogante. Por otro lado, Xochitl, pequeña, morena, con un bañador sencillo y la mirada de quien se siente fuera de lugar. A su lado, su entrenador Ramiro, un hombre mayor de su pueblo que parecía igual de intimidado que ella. Cuando el periodista hizo la pregunta y Ingrid soltó su burla, la sala estalló en risas cómplices. No eran risas malvadas, sino algo peor, condescendientes. Xochitl sintió como la sangre le subía a la cara, un calor que no tenía nada que ver con la vergüenza, sino con una rabia pura, profunda. Quería gritar, quería levantarse y decirles que no sabían nada de ella, ni del mar, ni de la fuerza que se necesita para sobrevivir donde ella creció. Pero se quedó quieta. Apretó los puños con tanta fuerza debajo de la mesa que las uñas se le clavaron en las palmas. Miró a su entrenador, y vio en sus ojos la misma humillación. En ese silencio, mientras las cámaras le apuntaban esperando una lágrima, ella tomó una decisión. Llegar hasta Noruega había sido un milagro colectivo. No había federación ni gobierno detrás. Fue su pueblo Puerto Ángel, el que la mandó allí. Hicieron kermeses, rifas, los pescadores dieron parte de sus ganancias. Cada peso que pagó ese viaje, olía a esfuerzo, a fe, a la esperanza de toda una comunidad puesta sobre sus hombros. La risa de Ingrid no solo la humillaba a ella, sino que se burlaba de la viejita que vendió tamales, del pescador que dio lo poco que tenía. Sentir el peso de esa confianza convertida en motivo de mofa fue más doloroso que cualquier insulto. En su mente por un segundo vio las aguas de Oaxaca. El sol pegando fuerte, el olor a sal, la violencia conocida de las olas contra las rocas. Un mar vivo, furioso pero suyo. Aquí, todo era distinto. El fiordo era un gigante silencioso y oscuro, rodeado de montañas que parecían juzgarla. El frío no solo estaba en el aire, se le metía en los huesos, en el alma. Por primera vez desde que llegó, una duda terrible la asaltó, y si tenían razón, y si ella, una chica del trópico, no pertenecía a este mundo de hielo y silencio. El miedo era real. Ramiro, su entrenador, intentó poner una mano sobre su hombro, pero ella se movió, casi por instinto, no quería consuelo, no en ese momento. Quería que la tierra se la tragara. Las cámaras seguían ahí, como buitres esperando el cadáver de su dignidad. Cada flash era una bofetada. Ella solo miraba un punto fijo en la mesa, un pequeño arañazo en la madera, y se concentró en él para no derrumbarse. El silencio que siguió a las risas fue casi peor. Era un silencio lleno de lástima, de confirmación. Le estaban diciendo, sin palabras, que ese no era su lugar. Esa noche, en la pequeña y austera habitación del hotel, el silencio era diferente. Era un silencio pesado, denso, cargado de fracaso. Ramiro caminaba de un lado a otro, sin saber qué decir. Él, que siempre tenía una palabra de aliento, un dicho de pescador para cada ocasión, estaba mudo. Xochitl lo veía de reojo, veía sus hombros caídos, la derrota en su postura. Sentía que no solo la habían humillado a ella, sino también a él, a su fe ciega en su talento.
La vergüenza que sentía se duplicaba al verla reflejada en el rostro del hombre que había apostado todo por ella. Se metió en la cama sin quitarse la ropa, dándole la espalda a la habitación. Cerró los ojos y la escena volvía una y otra vez. La sonrisa de Ingrid, el sonido exacto de la primera carcajada, la ola de risas que la siguió. Y se dio cuenta de algo que le heló la sangre más que el agua del fiordo. No se reían de una competidora. Se reían de la chica morena de un pueblo pobre. Se reían de su ropa, de su acento al intentar hablar inglés, de su misma presencia. Era un desprecio antiguo, uno que conocía bien pero que nunca había sentido con tanta fuerza. Al día siguiente, en el entrenamiento previo, metió un pie en el agua y el dolor fue instantáneo. Era un frío que quemaba, que se le metía en los huesos como un cuchillo. Por un instante, el pánico la paralizó. Su cuerpo, acostumbrado a la caricia cálida del Pacífico, se rebelaba. La frase de Ingrid resonó en su cabeza, 10 minutos antes de que la saquen congelada. ¿Y si era verdad? ¿Y si su cuerpo simplemente no estaba hecho para esto? La duda, por primera vez, se sintió como una certeza aterradora, una sentencia que el propio fiordo le estaba dictando. El resto de las nadadoras la ignoraban por completo. Pasaban a su lado con sus trajes de neopreno de última tecnología, con sus equipos de apoyo que medían cada pulsación, cada caloría. Hablaban entre ellas en sus idiomas, creando una barrera invisible pero infranqueable. Xochitl nunca se había sentido tan sola, tan pequeña, tan fuera de lugar. No era solo una competidora de otro país, era una intrusa de otro mundo. Escuchó a una de ellas decirle a su entrenadora, en un inglés que creyó que ella no entendería, es una pena, pero es peligroso para ella. La lástima era peor que el desprecio. Esa tarde, desesperada, llamó a casa. Su padre contestó al tercer tono. Su voz, curtida por el sol y la sal, sonó lejana y cercana a la vez. Xochitl no le contó la humillación, no hizo falta. Él pareció sentirlo a través del teléfono. Se quedaron en silencio un momento, y luego él le dijo, con esa sabiduría simple de los hombres de mar. Hija, no pelees con el agua fría. El mar no es tu enemigo, nunca lo es. Solo tiene otro carácter, es más serio, más callado, preséntate con respeto, escúchalo, tu cuerpo sabe qué hacer, confía en él. Cuando colgó el teléfono, algo dentro de ella había cambiado. Las palabras de su padre no eran un discurso de motivación, eran una instrucción técnica, una clave ancestral. Dejó de ver el fiordo como un monstruo helado y empezó a verlo como lo que era, agua. Un agua diferente, con sus propias reglas. La rabia seguía ahí, pero ya no era un fuego que la consumía, se había convertido en un núcleo de energía fría y concentrada, ya no iba a intentar vencer al frío. Iba a usarlo. Iba a nadar como le enseñó su padre, escuchando, adaptándose, respetando. Y les demostraría a todos de qué está hecho el silencio. A la mañana siguiente, el fiordo parecía diferente. Xochitl se acercó a la orilla, no con el miedo del día anterior, sino con una solemnidad casi religiosa. Metió la mano en el agua, luego el pie, y esta vez no luchó contra el frío. Lo aceptó. Dejó que la quemadura helada se convirtiera en una sensación más, un dato que su cuerpo debía procesar. Cerró los ojos e imaginó la voz de su padre. Preséntate con respeto. Ya no era un monstruo, era un gigante dormido, y ella no iba a despertarlo con miedo, sino a pedirle permiso para cruzarlo. Se quedó así, respirando hondo, sintiendo el poder silencioso del lugar. Pero la calma se rompió de la forma más cruel y burocrática posible. Ramiro llegó corriendo hacia ella, con el rostro pálido y un papel arrugado en la mano. No hizo falta que dijera mucho, sus ojos lo decían todo. Había un problema con la inscripción. Faltaba un formulario, una tasa supuestamente no había sido pagada, un tecnicismo imposible de resolver a pocas horas de la competición. Era un golpe bajo, no dirigido a su cuerpo ni a su mente, sino a la única cosa que la sostenía, el esfuerzo de su gente. Cada peso de esa inscripción había sido una bendición, y ahora se lo arrebataban con una mentira administrativa. Fueron a la oficina de los organizadores. El hombre que los atendió ni siquiera levantó la vista al principio. Era un tipo de traje impecable.
con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Les explicó, en un inglés rápido y lleno de jerga, que las reglas eran las reglas. Dijo que, lamentaba la situación, pero que sin ese documento, Xochitl no podía competir. Lo dijo con el tono de quien habla del clima, con una indiferencia que era más hiriente que cualquier insulto. Era el sistema diciéndole, con una amabilidad venenosa, que ella y su pequeño sueño de pueblo no tenían cabida allí. Vi a Ramiro derrumbarse por dentro. El hombre, que había cruzado el mundo lleno de fe, ahora parecía un niño perdido. Intentó discutir, pero su inglés, funcional para lo básico, se enredaba tratando de combatir la burocracia. Su voz temblaba de impotencia. El oficial lo miraba con una paciencia condescendiente, como se mira a alguien que no entiende algo muy simple. Para Xochitl, ver la derrota en la cara de su entrenador fue peor que la propia descalificación. Le estaban robando la carrera, y a Ramiro le estaban robando la dignidad. La humillación ya no era solo suya, ahora era compartida. Fue entonces cuando la vio. Ingrid Larsen pasaba por el pasillo con su entrenador. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Xochitl esperaba ver una sonrisa de triunfo, de malicia satisfecha. Pero no vio eso. Vio fastidio, casi desdén. Como si todo aquello fuera una molestia innecesaria. En ese instante, Xochitl lo comprendió. Ingrid era demasiado arrogante para recurrir a un truco tan sucio y administrativo. Ella quería vencerla en el agua, no en un despacho. Esto no venía de ella. Venía de algo peor, del sistema que la protegía, de alguien que había decidido limpiar la competición de elementos incómodos. Ramiro sacó el móvil del bolsillo, devastado, iba a llamar a Puerto Ángel, iba a contarles el fracaso, la humillación, la estafa. Quizás intentaría pedirles que hicieran un último esfuerzo imposible por mandar un dinero que no existía para un soborno que no funcionaría. Pero Xochitl le puso una mano sobre el teléfono, con una firmeza que sorprendió al propio Ramiro. Negó con la cabeza, muy despacio, sus ojos ya no tenían miedo ni vergüenza. Tenían una frialdad que hacía juego con el fiordo. No. No iban a pedir ni un peso más, no iban a darles el gusto de verlos suplicar. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la mesa del oficial. Ramiro se quedó paralizado. Xochitl se plantó frente al hombre del traje que la miró con sorpresa. No dijo nada. Solo se quedó allí, de pie, con la espalda recta y la mirada fija en él. No había súplica en sus ojos, sino una acusación silenciosa. Era la dignidad pura y dura de quien no tiene nada que perder, porque ya se lo han quitado todo. Se quedaron así, en un silencio tenso que llenó toda la oficina. El hombre empezó a sentirse incómodo, su sonrisa falsa se desvaneció por completo. De repente, la puerta de la oficina se abrió. Era uno de los periodistas, un hombre noruego que había estado en la rueda de prensa, y que había observado la burla de Ingrid, con una expresión indescifrable. Miró la escena, el oficial nervioso, Ramiro derrotado y Xochitl, plantada allí como si echara raíces en el suelo. El periodista no dijo nada, solo levantó su cámara, y le sacó una foto al oficial, luego a Xochitl. El flash iluminó la tensión en la sala. Después, con una calma gélida, preguntó en inglés. ¿Hay algún problema con la inscripción de la competidora mexicana? Me encantaría escribir sobre ello. El oficial se puso pálido. Una cosa era intimidar a dos mexicanos que apenas hablaban el idioma. Y otra muy distinta era tener a la prensa internacional documentando una posible injusticia. Empezó a balbucear excusas, a hablar de procedimientos y normativas. Pero el periodista no le quitaba los ojos de encima, su cámara era un arma silenciosa. Ramiro, al ver esa pequeña grieta en el muro, sintió que recuperaba el aire. No era esperanza, era algo más visceral. La posibilidad de que la humillación no quedara impune. De que esa arrogancia tuviera un coste. Por primera vez, alguien más parecía ver lo que estaba pasando. Fue entonces cuando ocurrió lo más inesperado. Ingrid Larsen, que pasaba por el pasillo, se detuvo en la puerta, atraída por el revuelo. Vio al periodista, al oficial acorralado, y a Xochitl.
Su expresión cambió del desdén a la furia. Se acercó y, sin mirar a Xochitl, se dirigió al oficial. Sea cual sea el problema, soluciónalo, dijo con una voz cortante como el hielo. No he entrenado un año para ganar, porque alguien se pierde en el papeleo. La quiero en el agua mañana. Queda claro. No era un acto de bondad. Era el orgullo de una campeona que se negaba a ganar una carrera manchada. El problema, como por arte de magia, desapareció. El oficial encontró el formulario perdido. La tasa apareció como pagada por error 2 veces, y todo quedó en orden en menos de 5 minutos. La burocracia, tan rígida e infranqueable un momento antes, se había vuelto flexible y servil, ante la presión de su estrella local, y la amenaza de un escándalo. Ramiro quería gritar de rabia y alivio al mismo tiempo, pero se contuvo. Xochitl simplemente asintió, recogió su acreditación, y se dio la vuelta sin decir una palabra. No había gratitud en su gesto, solo la confirmación de que había ganado una batalla que nunca debió pelear. Esa tarde, mientras las demás nadadoras descansaban o recibían masajes, Xochitl fue sola a la orilla del fiordo. El sol de la tarde le daba al agua un color metálico y profundo. Se quitó los zapatos y metió los pies en el agua helada. Ya no luchó contra la sensación, la dejó entrar. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de sentir el pulso del lugar, tal como le había dicho su padre. No pensaba en Ingrid, ni en la carrera, ni en la humillación. Pensaba en el peso del agua, en su densidad, en su silencio. Estaba pidiendo permiso, presentando sus respetos. Estaba convirtiendo el miedo en concentración. La mañana de la carrera, el aire era eléctrico, el fiordo estaba quieto, como un espejo oscuro, rodeado de una niebla baja que se aferraba a las montañas. Las competidoras se movían con una energía nerviosa, sus equipos dándoles instrucciones de última hora, ajustando sus gafas, sus trajes. Xochitl parecía estar en su propio mundo. Ramiro estaba a su lado, pero no le decía nada. Ya no hacía falta. Solo le puso una mano en el hombro, un gesto que esta vez no era de consuelo, sino de confianza absoluta. Le entregó un pequeño amuleto, una concha de Puerto Ángel. Ella lo apretó en su puño. Se colocaron en la plataforma de salida. Xochitl estaba entre la campeona sueca y una nadadora alemana. Podía sentir la tensión a su alrededor, los músculos contraídos, las respiraciones contenidas. Ingrid Larsen estaba a 2 puestos de distancia, con la mirada fija al frente, una máquina de competir. Las cámaras se movían, los drones zumbaban sobre sus cabezas. Xochitl levantó la vista por un segundo y miró las montañas, luego bajó la mirada al agua negra y helada. No había miedo. Solo un silencio interior profundo, y una calma que desconcertaba a quienes la observaban. La bocina de salida resonó en el fiordo, rompiendo el silencio. El estallido de la bocina fue brutal, un corte seco en la quietud del fiordo. Ingrid Larsen se lanzó al agua como un torpedo blanco, abriendo una estela de espuma y poder. El resto de las favoritas la siguieron, una explosión de músculos y técnica depurada. La entrada de Xochitl fue diferente. Menos violenta, más deliberada, casi respetuosa. Durante los primeros minutos, parecía que la profecía de Ingrid se iba a cumplir. La mexicana se quedó ligeramente rezagada, como si el frío la hubiera paralizado. Las cámaras se centraron en la punta de la carrera, ignorándola casi por completo, dándola por perdida. Pero algo extraño empezó a ocurrir. Mientras las demás nadadoras agitaban el agua con brazadas cortas y furiosas para combatir el frío, el movimiento de Xochitl era distinto. Largo, sereno, casi hipnótico. No luchaba contra el agua, se deslizaba a través de ella. Su técnica, aprendida en las corrientes impredecibles del Pacífico, era pura economía de energía. Ramiro la observaba desde la orilla, sin moverse, reconociendo ese ritmo que nadie más entendía. Los comentaristas, por primera vez, hicieron una mención fugaz. Y la nadadora mexicana mantiene un ritmo sorprendentemente constante. Era la primera grieta en el muro de su indiferencia. A mitad de la carrera el fiordo empezó a cobrar sus deudas. El frío, ese enemigo invisible, había desgastado a las atletas de fuerza bruta. Sus movimientos se volvieron más erráticos, sus rostros se contraían por el esfuerzo.
Incluso la perfecta Ingrid Larsen empezaba a mostrar tensión en sus hombros. Pero Xochitl seguía igual. Su ritmo era implacable, un corazón latiendo al compás del agua helada. Ya no era una nota de color en la competición. Era una amenaza silenciosa que avanzaba sin hacer ruido. Las cámaras empezaron a dividir la pantalla. Por un lado Ingrid, por el otro la mexicana que se negaba a ceder. El rostro de Ingrid Larsen apareció por primera vez en las pantallas gigantes con una mueca de esfuerzo, no de confianza. Su equipo técnico gesticulaba en la orilla, nerviosos. La ventaja que había construido con tanta arrogancia se estaba evaporando metro a metro. Su equipo técnico no era una anécdota, era una sombra oscura y persistente que se negaba a desaparecer en la estela de la campeona. Ramiro no parpadeaba, sus manos apretando con fuerza la pequeña concha de Puerto Ángel que le había dado a Xochitl. El aire se llenó de una tensión que nadie, absolutamente nadie, había previsto. La humillación empezaba a oler a miedo. El momento llegó en el último kilómetro. Xochitl alcanzó a Ingrid. Durante unos metros eternos, nadaron codo con codo, el agua helada arremolinándose entre ellas. Ingrid la miró de reojo y lo que vio la destrozó por dentro. No había miedo en la cara de Xochitl, no había agotamiento. Solo una calma aterradora, una concentración de depredador que ha esperado pacientemente su momento. Era la mirada de quien no compite por una medalla, sino por la dignidad de toda su gente. Ingrid, por primera vez en su vida, sintió pánico. La chica a la que había ridiculizado estaba a punto de devorarla. Ingrid intentó responder con la furia de una reina a la que le arrebatan el trono. Intentó una última aceleración, un estallido de orgullo. Pero su cuerpo, castigado por el frío y la tensión, era un motor sobrecalentado. Xochitl, en cambio, pareció encontrar una reserva de energía que no era física, sino espiritual. Cada brazada era una respuesta a la risa en la sala de prensa, al desprecio, a la duda. Con una fluidez que parecía imposible en esas aguas, se deslizó hacia adelante, dejándola atrás no con desprecio, sino con la simple y aplastante verdad de su poder. Su mano golpeó la placa de llegada y un silencio absoluto, denso y pesado, cayó sobre el fiordo. Un silencio de incredulidad, de shock, como si el mundo necesitara un segundo para procesar lo imposible. El cronómetro oficial parpadeaba junto a la bandera de México. Entonces, se escuchó un aplauso solitario, luego otro, y de repente una ovación atronadora que pareció hacer temblar las montañas. Ramiro se derrumbó en la orilla, llorando sin hacer ruido, con el rostro hundido entre las manos. La chica del sol, la que venía de un pueblo de pescadores, había conquistado el reino del hielo. Cuando subió al podio, envuelta en la bandera de México que Ramiro le había lanzado, el mundo pareció contener la respiración. A su lado, Ingrid Larsen, con la medalla de plata colgando como un peso muerto, tenía la mirada perdida. Los fotógrafos gritaban su nombre, pero Xochitl solo tenía ojos para la bandera de su país ondeando. Al momento de darle la mano, Ingrid la miró fijamente y dijo algo que los micrófonos apenas captaron. Tu fuerza no es de este mundo. No fue una disculpa, fue una rendición. Una confesión de que había sido derrotada por algo que no entendía, algo que no se podía comprar. La prensa, que antes la había tratado como una curiosidad exótica, ahora se peleaba por ella. Los mismos periodistas que se rieron en la rueda de prensa, ahora la llamaban la sirena de Oaxaca, o la reina silenciosa del fiordo. Cada pregunta buscaba el secreto de su fuerza, esperando una historia de entrenamiento sobrehumano o una dieta milagrosa. Pero Xochitl respondía con frases cortas y sencillas, hablando de su padre del mar de su pueblo. Su silencio ya no era interpretado como timidez, sino como una profundidad insondable. Dejaron de ver a una chica pobre, y vieron a una leyenda, una que ellos mismos habían ayudado a crear con su desprecio. El regreso a Puerto Ángel fue algo que nunca olvidaré. No hubo desfile oficial ni políticos buscando la foto. Fue algo más real, más profundo. Todo el pueblo estaba en la pequeña carretera de entrada. Los pescadores habían dejado sus barcas, las mujeres habían salido de sus cocinas, los niños corrían con banderitas de papel. Cuando Xochitl bajó del viejo autobús, no hubo un estallido de gritos, sino un silencio cargado de emoción.
Su padre se acercó y la abrazó sin decir una palabra. En ese abrazo estaba el verdadero premio. La medalla era solo un trozo de metal. La dignidad de vuelta a su gente era eterna. Llegaron ofertas de patrocinio, por supuesto. Marcas de bebidas energéticas, de ropa deportiva, querían convertirla en un anuncio andante. Pero Xochitl tomó un camino diferente. Aceptó solo lo necesario para seguir compitiendo y para construir una pequeña alberca comunitaria en Puerto Ángel, para que los niños del pueblo tuvieran un lugar seguro donde aprender a nadar. Nunca se mudó a la ciudad, nunca cambió su forma de ser. Siguió siendo la hija del pescador, solo que ahora, cuando caminaba hacia el mar para entrenar, la gente la miraba con un respeto que valía más que cualquier contrato millonario. ¿Y qué pasó con Ingrid Larsen? Siguió compitiendo, pero algo en ella se había roto. Su arrogancia se transformó en una concentración sombría, casi triste. Nunca volvió a ser la reina indiscutible del hielo. La derrota no solo le costó un título, le arrebató su aura de superioridad. Del funcionario que intentó descalificarla, nunca más se supo nada. Se lo tragó la misma burocracia que él representaba. Se convirtió en lo que era, un obstáculo irrelevante en la historia de una mujer, que era mucho más grande que las reglas mezquinas que intentaron imponerle. Su intrascendencia fue su verdadero castigo. Al final, la historia de Xochitl no es solo sobre una carrera ganada, es sobre algo más profundo. Es la prueba de que la fuerza más auténtica no nace en gimnasios de alta tecnología, sino en la lucha diaria, en el respeto por tus raíces y en la dignidad que nadie te puede quitar. Se rieron de ella por venir del sol, por ser del trópico, sin entender que quien aprende a nadar en la furia de un océano impredecible, lleva dentro una calma y una fuerza capaces de apaciguar cualquier tormenta, incluso las que se disfrazan de fiordos helados y sonrisas arrogantes. A veces, la respuesta más poderosa no es un grito, sino un silencio que lo cambia todo. El silencio que cayó sobre el fiordo cuando Xochitl tocó la placa de llegada fue la verdadera victoria. Ese instante de incredulidad absoluta fue mucho más ruidoso que las risas condescendientes de la sala de prensa. No fue una venganza, fue justicia poética. La medalla que le colgaron en el cuello era fría, un simple objeto, pero el calor que sintió al devolverle la dignidad a su gente, a su entrenador Ramiro, a su padre. Ese calor era el del sol de Oaxaca, un fuego que ningún fiordo podría apagar jamás. Lo que el mundo del deporte, con toda su tecnología y arrogancia, no entendió, es que la fuerza de Xochitl no se medía en laboratorios ni se construía en gimnasios. Era una fuerza heredada, una sabiduría que corría por sus venas, transmitida por generaciones de gente que aprendió a dialogar con el mar, no a conquistarlo. Ingrid Larsen luchó contra el frío. Xochitl lo aceptó como parte del carácter del agua. No era más fuerte físicamente, era más sabia. Su cuerpo no obedecía a un plan de entrenamiento, sino al instinto profundo de quien sabe que la naturaleza no es un rival, sino un maestro. Y esa victoria no se quedó en Noruega. Viajó de vuelta con ella, cruzó el Atlántico y aterrizó en las calles de arena de Puerto Ángel. No fue un triunfo personal, fue una reivindicación colectiva. Cada aplauso en ese fiordo lejano era un eco del esfuerzo de la mujer que vendió tamales, del pescador que donó sus ganancias. Por eso, su primer gran gesto no fue firmar un contrato millonario, sino usar esa nueva influencia para construir una piscina. No un monumento a su ego, sino una oportunidad para los que venían detrás, para que ningún niño de su pueblo tuviera que temerle al agua. Al final todo se redujo al agua. El mismo elemento, con dos caracteres distintos. El Pacífico cálido y furioso que la forjó, y el fiordo helado y silencioso que la puso a prueba. No venció al frío, sino que encontró un lenguaje común con él, un respeto mutuo. Demostró que no importa de dónde vienes, ni los recursos que tienes, sino la verdad que llevas dentro. El desprecio que recibió fue el combustible que necesitaba, la duda que le sembraron fue la semilla de su certeza. Se rieron de ella por venir del sol, sin saber que quien aprende a nadar en la furia del océano, lleva dentro la fuerza para calmar cualquier tormenta. Historias como la de Xochitl merecen ser contadas. No solo para inspirar, sino para recordarnos que la dignidad no tiene precio, y que la verdadera fuerza a menudo reside en los lugares más inesperados.
El mundo está lleno de campeones silenciosos, de gente que lucha batallas invisibles con una valentía que nunca saldrá en los titulares. Su victoria es un recordatorio de que nunca, jamás, hay que subestimar a quien tiene el coraje de ser fiel a sus raíces. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar.